Alejandra estaba sentada en el pequeño escritorio de su sala, con los dedos tamborileando sobre la superficie de madera, mirando por la ventana al cielo grisáceo de la ciudad. A través del vidrio, las ramas desnudas de los árboles parecían garabatos colgantes, oscilando suavemente con el viento. Había algo surrealista en la calma del paisaje que contrastaba con el torbellino que ocupaba su mente. En las últimas semanas, las dificultades diarias parecían haberse intensificado, arrastrándola bajo una marea de ansiedad que amenazaba con ahogarla. Fue durante una cita con su doctor que la idea surgió, como un faro de esperanza en medio de su tormenta interna. Alejandra, creo que un perro de soporte podría ser un gran alivio para tu situación, sugirió el médico con voz amable mientras sonreía con mesura. Aunque la propuesta tomó a Alejandra por sorpresa, encendió una pequeña chispa de curiosidad y esperanza en su interior. La posibilidad de tener un compañero de cuatro patas impulsó a Alejandra a llamar inmediatamente a su amiga Gabriela, cuya pasión por los perros era bien conocida. Gabriela no solo había crecido entre canes, sino que también había hecho de su amor por ellos una carrera dedicada a criarlos y entrenarlos para personas con necesidades especiales. Alejandra siempre había admirado a Gabriela por su devoción silenciosa y la conexión inquebrantable que tenía con esos animales. El encuentro entre ambas amigas sucedió en el cálido ambiente del refugio que Gabriela dirigía. La sala principal estaba llena del olfato inconfundible de la madera antigua y el eco de ladridos distantes, acogiendo como un abrazo los pasos que Alejandra daba al entrar. Gabriela, con su cabello castaño recogido en una coleta descuidada, tenía una habilidad para llevar camisetas desgastadas con un estilo desenfadado, su sonrisa anchísima impregnada de aceptación y tranquilidad. Alejandra, sé cuánto estás pasando en estos momentos. Conozco a alguien perfecto, comenzó Gabriela mientras señalaba una sección especial del refugio. Antes de terminar su frase, un perro de raza labrador negro caminó hacia ellas, la cola moviéndose con entusiasmo, casi como si entendiera que era él a quien se referían. Sus ojos oscuros eran pozos profundos de inteligencia y calma. Este es Max, dijo Gabriela, observando la conexión instantánea que pareció formarse entre Alejandra y el labrador. Max se acercó a Alejandra con la suavidad de una sombra, presionando su hocico contra su mano en un tierno saludo, una sensación de calidez y paz envolviendo a Alejandra al instante. Era inesperado cómo una simple interacción lograba derrumbar las paredes de ansiedad que había construido alrededor de sí misma. Gabriela explicó que para obtener un perro de soporte como Max, Alejandra tendría que someterse a un proceso riguroso. El coste fue considerable, representando una inversión tanto económica como emocionalmente significativa. Consultaron sobre el papeleo, desde evaluaciones médicas hasta certificaciones específicas requeridas para asegurar que Max pudiera apoyar adecuadamente las necesidades de Alejandra. Había que demostrar esas necesidades ante diversas entidades, y el proceso podía llevar meses. Durante este tiempo, Gabriela se dedicó a entrenar a Max junto a Alejandra. Las lecciones comenzaban temprano en la mañana cuando la luz dorada comenzaba a invadir el refugio, iluminando cada rincón de la estancia en un abrazo luminoso. El entrenamiento combinaba acciones y palabras silenciosas, cada gesto cargado de significado preciso. Tanto Alejandra como Max aprendieron a sincronizar sus ritmos, encontrando un balance en el vaivén de movimientos y miradas. Alejandra comenzó a notar cómo su propia calma se reflejaba en Max, quien atento, siempre respondía con una tranquilidad contagiante. Se dieron cuenta de que la lección más impactante llegaba en momentos de silencio, donde las palabras eran innecesarias y un simple toque le decía a Alejandra que podía encontrar un refugio seguro en la compañía de su leal amigo. El camino para conseguir a Max y entrenarlo fue largo, pero cada complicación y cada gasto parecían desvanecerse frente a la conexión que había nacido entre ellos. Alejandra comprendía entonces que un perro de soporte no solo es un guía o un soporte físico, es un compañero del alma, destinado a caminar juntos por los senderos inciertos que la vida desplegaba ante sus pies. El entrenamiento de Max y Alejandra se convirtió en un ritual de descubrimiento y comprensión mutua. Cada mañana, bajo la dirección de Gabriela, se sumergían en un mar de ejercicios diseñados para fortalecer el vínculo entre ellos y mejorar las habilidades de Max como perro de soporte. El entrenamiento iniciaba con acciones básicas, órdenes de obediencia como sentado, quieto o abajo. Max, con su inteligencia aguda, aprendía rápidamente, sus ojos absorbían cada señal como un estudiante dedicado. La paciencia de Alejandra era tan grande como el cariño que comenzaba a sentir por su nuevo compañero.
A medida que avanzaban en las sesiones, incorporaron ejercicios específicos para responder a las necesidades de Alejandra, como alertarla en momentos de ansiedad alta o en situaciones de peligro. Parte del entrenamiento era hacerlo reaccionar ante el entorno sin distraerse. Max aprendía a acompañar a Alejandra por las concurridas calles de la ciudad, navegando juntos el flujo interminable de ruido y movimiento, enfocando todas sus energías en la paz de Alejandra. El perro debía estar atento pero sereno, un equilibrio que Gabriela había perfeccionado en su entrenamiento. En cuanto a las preguntas comunes sobre un perro de soporte, incluyendo su interacción con otros perros, se abordaban con sensibilidad y planificación. Aunque Max, como cualquier perro, disfrutaba de momentos de esparcimiento, Alejandra debía asegurar que estos fueran momentos controlados. Gabriela aconsejó a Alejandra sobre crear espacios seguros para Max donde pudiera socializar con otros perros, siempre manteniendo presente que su trabajo como perro de soporte requería una concentración especial cuando estaba en servicio. Respecto al comportamiento de extraños hacia Max, Gabriela recalcó la importancia de educar a quienes rodeaban a Alejandra sobre el protocolo apropiado. Un perro de soporte no era una mascota común, su tarea era vital para la seguridad y bienestar emocional de su dueño. Era crucial que los extraños mantuvieran la distancia, evitaran tocarlo o hablarle sin permiso. Max debía enfocarse enteramente en las necesidades de Alejandra, y la distracción podía ser dañina. Gabriela sugirió que Alejandra llevara consigo tarjetas informativas que ayudaran a otros a entender cómo debían comportarse. Estas tarjetas explicaban, de forma clara y respetuosa, que aunque Max pudiera parecer amigable y común, su rol demandaba seriedad y discreción. Mientras Alejandra y Max progresaban en su recorrido de entrenamientos, la conexión que compartían trascendía las habilidades prácticas. Cada mirada, cada paso juntos, se convertía en una danza armoniosa donde Max respondía a las emociones de Alejandra igual que ella respondía a las directrices que él sutilmente mostraba. Era un viaje de aprendizaje conjunto, lleno de descubrimientos y silenciosos entendimientos, que transformaba la vida de Alejandra en un sendero de esperanza compartida y resiliencia renovada. El entrenamiento de un perro de soporte es un proceso meticuloso y adaptativo que usualmente dura entre 6 meses y un año. Este período es esencial para garantizar que el perro adquiera todas las habilidades necesarias y desarrolle una relación sólida con su futuro compañero humano. Alejandra, al sumergirse en este viaje, se preparó para una aventura que transformaría no solo su mundo, sino también el de Max. Los trámites para finalmente adoptar a Max resultaron ser un camino lleno de formalidades y paciencia. Desde el momento en que Alejandra decidió seguir el consejo de su médico y se puso en contacto con Gabriela, empezaron un proceso que abarcó desde completar formularios médicos hasta certificaciones de compatibilidad. Estos trámites podían durar varios meses, dado que cada detalle debía ser revisado cuidadosamente para asegurar que tanto Alejandra como Max estuvieran listos para su nueva vida juntos. Durante el entrenamiento, Max no solo aprendía comandos prácticos, sino que también desarrollaba una sensibilidad especial hacia las emociones de Alejandra, entrenando para detectarlas y alertarla cuando fuera necesario. Gabriela, con su paciencia infinita, se encargó de supervisar cada lección, enseñándole a Alejandra a interpretar y confiar en las señales de Max. Por su parte, Alejandra debía moldarse a las rutinas de entrenamiento, encontrando la forma de integrar estas prácticas en su vida diaria. Las primeras semanas representaron un reto, pero con el tiempo, cada comando y acción se volvieron parte natural de su dinámica. Max gradualmente se convirtió en una extensión de su ser, una presencia constante que le proporcionaba una paz que no había conocido en años. Finalmente, el día en que los trámites se completaron y se firmó la adopción, la sala del refugio se llenó de una calidez inusual. Gabriela entregó a Alejandra la documentación final junto a una pequeña placa para Max, indicando oficialmente su rol como perro de soporte. En aquella ceremonia, sencilla pero profunda, sellaron un vínculo que había comenzado en el momento de su primer encuentro. Con Max ahora a su lado de manera permanente, comenzó realmente la aventura de Alejandra. Caminaron juntos por los parques verdes de su vecindario, donde los demás paseantes pronto aprendieron que Max, con su chaleco distintivo, estaba ahí para cuidar de ella. La ciudad, con sus vibrantes calles y bulliciosos mercados, se convirtió en un terreno nuevo por explorar, cada salida una ocasión para reafirmar su confianza. Las noches, que solían ser las más difíciles para Alejandra, cambiaron de naturaleza.
Donde antes solo había insomnio y pensamientos erráticos, ahora existía el reconfortante susurro del sueño compartido. Max se acurrucaba a su lado, su calor y respiración tranquila siendo un recordatorio constante de que nunca más estaría sola. Así, la vida de Alejandra, que una vez estuvo llena de sombras y ansiedad, floreció en una paleta de posibilidades con Max, su compañero leal. Juntos, recorrían un viaje de crecimiento y compañía, uniendo sus latidos en un latido común. A través de cada experiencia compartida, Alejandra encontró una fortaleza renovada, cada día siendo un paso más allá del miedo hacia un horizonte tejido de esperanza y gratitud. El día de Alejandra comenzaba con los primeros rayos del amanecer filtrándose a través de las cortinas, despertando suavemente la habitación de su acogedor apartamento. Max, fiel a su rutina, ya estaba despierto, vigilando a Alejandra con sus ojos oscuros y atentos, esperando su primera señal para comenzar el día juntos. Al estirarse, Alejandra sentía el alivio y la seguridad que tanto había ansiado. Max se levantaba a su lado, sacudiendo su cuerpo con energía, las suaves vibraciones de su entusiasmo impregnando la habitación. El ritual matutino consistía en una caminata temprana por el parque cercano, donde el fresco aire matutino despejaba la mente de Alejandra. Durante ese paseo, Max caminaba a su lado con un paso igualado, su chaleco de trabajo bien colocado. Alejandra a menudo se detenía para observar el sol elevándose sobre los árboles, un espectáculo tranquilizador que iba de la mano con el nuevo sentido de calma que Max instauraba en su vida. Cada caminata era también un momento de entrenamiento, recordando las lecciones de Gabriela, reforzando comandos y respuestas. Regresaban a casa, donde Alejandra preparaba el desayuno, tanto para ella como para Max. El acto de alimentarlo era un momento simple pero significativo que fortalecía su conexión, un intercambio silencioso de cuidado y lealtad. Mientras tomaba su café, Alejandra dedicaba un momento a la meditación, con Max instalado tranquilamente a sus pies, su presencia una constante fuente de consuelo. A medida que el día avanzaba, Alejandra trabajaba desde casa, su escritorio ubicado junto a una ventana que daba los bulliciosos sonidos de la vida exterior. Max, siempre atento, permanecía cerca, atento a cualquier señal de estrés en Alejandra. Si el ambiente se tornaba pesado o la ansiedad asomaba, Max, con suavidad, le rozaba el brazo con su hocico, un recordatorio tierno e inmediato de su apoyo incondicional. Las tardes eran una mezcla de tareas, lecturas y sesiones de relajación. Alejandra aprovechaba esos momentos para practicar técnicas de conciencia plena, con Max acostado a su lado, su respiración tranquila sincronizándose con la de ella, formando un ritmo armonioso que apaciguaba cualquier tormenta emocional. Cuando el sol comenzaba a descender, otra caminata estaba en orden, esta vez para disfrutar del crepúsculo transformando la luz del día en una suave penumbra. Max, con sus sentidos agudos, se mantenía cercano a Alejandra, su figura oscura destacándose bajo las últimas luces del día mientras paseaban por el vecindario que, ahora familiar y menos intimidante, se sentía como un hogar. Las noches traían consigo la quietud de la rutina nocturna, cuando Alejandra se relajaba con un libro o veía alguna película, siempre con Max a su lado o acurrucándose suavemente junto a sus pies. Antes de dormir, dedicaba unos momentos a la gratitud, reflexionando sobre la compañía de Max, agradeciendo su presencia transformadora que había devuelto la alegría y fortaleza a su vida. Era en estos momentos finales del día, con las luces apagadas y el silencio llenando el espacio, que Alejandra comprendía el verdadero impacto de tener a Max a su lado. A través de la simplicidad de un día ordinario, se revelaba la extraordinaria bondad y la tranquilidad infinita que Max había traído a su mundo. Alejandra se encontró con un nuevo desafío y oportunidad cuando su trabajo comenzó a requerir reuniones presenciales fuera de su hogar. Aunque la perspectiva inicialmente despertó pequeños destellos de ansiedad, la tranquilidad que Max le infundía permitía que cada nuevo reto se enfrentara con renovada confianza. La primera reunión la llevó a un elegante café en el centro de la ciudad, un espacio luminoso y acogedor donde el aroma del café recién molido llenaba el aire. Max, como siempre, a su lado, portaba su chaleco de soporte que indicaba claramente su función. A medida que Alejandra cruzaba la puerta, las miradas curiosas de los clientes se posaban sobre Max, quienes pronto volvían a sus tazas y conversaciones habituales respetando el papel esencial del labrador. Durante la reunión, Alejandra se concentraba en la discusión de ideas y estrategias, mientras Max se acomodaba tranquilamente a sus pies.
El suave contacto de su fiel compañero le proporcionaba un ancla de calma en medio de las presentaciones y debates, transformando el potencial estrés en una experiencia llevadera. Gracias a Max, la atención de Alejandra podía enfocarse en el flujo de la conversación, respondiendo con seguridad y claridad. Fuera del contexto de negocios, Max se convirtió en un puente inesperado hacia nuevas amistades. En las pausas y al final de las reuniones, colegas y conocidos se acercaban para preguntar sobre Max, cuáles eran sus funciones y cómo había cambiado la vida de Alejandra. Estas interacciones a menudo derivaban en charlas sobre las bondades de los perros de soporte y la importancia de su entrenamiento, temas que Alejandra ahora dominaba con entusiasmo y convicción personal. En más de una ocasión, su conexión con Max inspiró a otros a considerar perros de soporte para sus necesidades o las de sus seres queridos, creando una comunidad de comprensión y compartir conocimientos sobre las bondades de estos compañeros caninos. Con el tiempo, los cafés y oficinas donde se realizaban las reuniones se convirtieron en espacios donde Alejandra y Max eran bienvenidos. Las caras familiares saludaban con sonrisas al verlos entrar, un reconocimiento silencioso de la importancia de su relación especial. Max, con su disposición amistosa pero profesional, también ganó cariño y respeto, lo cual incrementó la red de apoyo y amistad para Alejandra. Así, cada reunión fuera de casa no solo fortalecía su confianza profesional, sino que también ampliaba su círculo social, demostrando cómo, con Max a su lado, Alejandra podía superar barreras personales, transformando inseguridades en oportunidades para crecer y conectar. La figura imponente del labrador era más que un apoyo físico. Era un catalizador de experiencias enriquecedoras y amistades valiosas, tejiendo vínculos con el mundo exterior en cada paso que daban juntos. Esa mañana, Alejandra se despertó con una sensación de expectativa llena de energía, algo que no había sentido en mucho tiempo. Decidió que era el momento perfecto para reunir a sus amigos más cercanos en su departamento, un espacio que había comenzado a sentir más como hogar desde que Max era parte de su vida. El sol entraba a raudales por las ventanas, llenando las habitaciones con una cálida luz dorada. Max parecía captar la emoción de Alejandra, moviéndose con una agilidad vivaz mientras ella se preparaba para la ocasión. Había pasado horas en la cocina, aromatizando el aire con el olor a galletas recién horneadas y preparando bocados que sus amigos disfrutarían. Su apartamento, pequeño pero acogedor, reflejaba la calidez y estilo personal de Alejandra. Las paredes estaban adornadas con fotografías de paisajes, capturando sus momentos de contemplación e inspiración. Max seguía de cerca a Alejandra, asegurándose de su bienestar mientras ella terminaba con los últimos detalles. Al llegar los primeros invitados, Max se convirtió en el perfecto anfitrión. Con su cola moviéndose rítmicamente, daba la bienvenida a cada visitante con un leve meneo y una mirada que atravesaba el calor de sus ojos oscuros. Los amigos de Alejandra, muchos de los cuales ya conocían a Max por pasadas interacciones en reuniones fuera de casa, lo saludaban con familiaridad y cariño, respetando su papel crucial en la vida de Alejandra. Mientras las conversaciones fluían y la risa llenaba el espacio, Alejandra se sintió más conectada con sus amistades de lo que había estado en años. Max, intuyendo el tono ameno, se movía entre los grupos de personas de manera tranquila, mostrando su presencia con una calma elegante que capturaba corazones. Alejandra, mientras recorría la velada, no podía dejar de notar cómo Max parecía estar no solo cuidando de ella, sino también de todos los presentes, ofreciendo consuelo tácito a quien lo necesitara y estableciendo un ambiente de acogedora serenidad. A menudo, invitaba a los amigos a interactuar con él, siempre recordando a los nuevos cómo comportarse con un perro de soporte, mientras Max, casi como si entendiera, permanecía imperturbable salvo por una ocasional mirada comprensiva. En un momento de pausa, Alejandra se encontró observando la escena, sus amigos charlando animadamente, Max atento a cualquier necesidad que ella pudiera tener. Sintió una profunda gratitud por lo que Max había aportado a su vida, una conexión que había transformado más que su perspectiva de bienestar, había ampliado su mundo. Se dio cuenta de que estas reuniones, estos momentos compartidos, eran tan solo el comienzo de muchas nuevas aventuras. La noche avanzó entre memorias compartidas y el confort de la cercanía, cada minuto una celebración no solo de amistad sino de resiliencia y amor incondicional. Alejandra comprendió que, con Max a su lado, cada día traía consigo un sinfín de posibilidades y la promesa de que, sin importar lo que el futuro deparara, nunca estaría sola.
Con la reunión en pleno apogeo, el apartamento de Alejandra se llenaba de risas y conversaciones efervescentes. La luz del atardecer pintaba las paredes en tonalidades cálidas, convirtiendo su sala en un refugio de conexión humana y alegría compartida. Max, ralentizando su búsqueda de atención y compañía entre los invitados, finalmente se acomodó cerca de Alejandra, su cálida presencia un recordatorio constante del vínculo que compartían. Entonces, sucedió algo inesperado. Una de las amigas de Alejandra, Marta, parecía ausentarse de la conversación, su rostro reflejando una lucha interna apenas perceptible. Marta había pasado también por momentos difíciles en el pasado, y en ese momento, Max también pareció notarlo. Sin necesidad de ninguna señal de Alejandra, se levantó y caminó hacia Marta, apoyando suavemente su hocico en su regazo. La acción de Max captó la atención de todos. Alejandra sintió una oleada de emoción, viendo cómo su amigo canino ofrecía apoyo a quien lo necesitaba más en ese instante. Marta, sorprendida, rompió en una sonrisa temblorosa, pasando una mano cariñosa por el pelaje suave de Max. Abrióse un espacio de sinceridad en la atmósfera, donde las apariencias cayeron y los corazones hablaron. «Creo que él sabe cómo me siento», dijo Marta en voz baja, mirándole a los ojos con agradecimiento. Esta simple interacción se transformó en una conversación entre los presentes sobre la empatía casi mágica que los animales podían ofrecer, y Alejandra compartió la historia de cómo Max había cambiado su vida de maneras que jamás había imaginado. El tema de la reunión mutó a la conexión con Max y, más allá, a cómo cada uno había encontrado consuelo en pequeñas cosas durante sus propias luchas. El ambiente se llenó de relatos íntimos y genuinas confesiones, uniendo más a un grupo que ya se consideraba cercano. Así, aquella noche que comenzó como una simple reunión entre amigos terminó siendo una velada de introspección y sanación colectiva. Alejandra, observando cómo Max había facilitado este espacio seguro para compartir y crecer, pudo sentir el poder de su presencia moldeando la vida de sus amigos, al igual que había hecho con la suya. Cuando la última estrella ya parpadeaba en el cielo y los invitados comenzaron a despedirse, Alejandra acarició a Max gratamente, agradecida por la paz y la unión que había brindado sin siquiera una palabra. Era más que un perro de soporte. Max era un puente hacia el entendimiento, solidaridad y amor, aquellas fuerzas invisibles que sostenían sus mundos interiores. Con el corazón lleno, Alejandra dirigió su mirada a un futuro que, aunque incierto, se presentaba brillante y esperanzador con Max a su lado. Inspirada por la conmovedora experiencia de la reunión en su apartamento, Alejandra decidió transformar esa chispa momentánea en algo más significativo. Comprendió que había muchas personas como ella, navegando silenciosamente por las aguas turbulentas de la ansiedad y la desconexión, anhelando un faro de esperanza. Así nació la idea de organizar una serie de reuniones de soporte comunitario. La primera reunión se llevó a cabo en la acogedora sala de una biblioteca local, el aroma de los libros antiguos envolviendo a los asistentes mientras se acomodaban en sillas dispuestas en un círculo íntimo. Alejandra, contando con el inquebrantable Max a su lado, se sentía nerviosa pero llena de propósito. Max, como siempre, irradiaba una calma confiable que ayudaba a estabilizar su mente. Al comenzar la reunión, Alejandra compartió su historia con una honestidad conmovedora, describiendo cómo Max había llegado a su vida a través de un laberinto de trámites y entrenamientos, y cómo, desde entonces, cada día era una lección sobre el indomable poder del amor y la paciencia. Su voz, suave pero firme, resonó en el espacio acogedor, su relato tejiendo una red de conexión entre los oyentes. A su lado, Max, su labrador de soporte, se sentó relajado, la suave luz de la mañana pintando su pelaje negro con destellos cálidos. Sus ojos oscuros estaban llenos de inteligencia y una lealtad inquebrantable, mientras observaba a Alejandra con una confianza cómplice. Max llevaba un arnés marcado con la palabra soporte, lo que dejaba claro a todos su papel esencial en la vida de Alejandra. Hoy quiero hablarles de una diferencia importante entre los perros de soporte y los perros de terapia, comenzó Alejandra, su voz despejando el silencio en la sala. Hizo una pausa, observando las reacciones a su alrededor, midiendo el interés de la audiencia. Sintió el apoyo tranquilizador de Max al asentir suavemente hacia él. Max aquí es mi perro de soporte, dijo, acariciando suavemente la cabeza del labrador. Notó cómo el contacto con su pelaje era un consuelo, una sensación familiar que calmaba cualquier nerviosismo que pudiera haber sentido.
Los perros de soporte, como Max, están entrenados para ayudar a personas con discapacidades específicas. Personalmente, me ayuda a manejar mi ansiedad y ataques de pánico. Hizo una pausa, observando las reacciones, viendo la comprensión empezar a asomar en los rostros de sus compañeros. Estos perros están protegidos por la ley en ciertos lugares públicos donde los animales normalmente no están permitidos. Alejandra respiró profundamente, dejando que las palabras fluyeran de manera más natural y narró la diferencia con los perros de terapia. En contraste, los perros de terapia son entrenados para ofrecer consuelo emocional a muchas personas, especialmente en hospitales, escuelas y hogares de ancianos. A diferencia de los perros de soporte, no tienen los mismos derechos de acceso. Max cambió ligeramente de posición, sus ojos reflejando una comprensión inusitada que Alejandra siempre apreciaba. Sintió un cálido oleaje de afecto hacia su fiel compañero mientras sus dedos acariciaban suavemente su oreja, el movimiento calmando ambos. Espero que esto les aclare un poco la diferencia, concluyó con una sonrisa, su mirada fija en un horizonte lleno de posibilidades y comprensión. Tanto los perros de soporte como los de terapia tienen roles importantes, pero es su formación y los derechos que se les otorgan lo que los distingue. Con esas palabras, Alejandra se sentó de nuevo, Max acomodándose a su lado, su presencia fuerte y constante como siempre, un recordatorio constante y tangible de la conexión inquebrantable compartida entre ellos. A cada encuentro asistían más personas, con historias únicas y esperanzas renovadas al descubrir el potencial de conexión con un ser tan especial. Ampliaron las sesiones para incluir charlas sobre el entrenamiento adecuado de estos animales, la importancia de respetar su rol, y cómo, en sus propios caminos, las personas podrían aprender de la devoción y seguridad que tales compañeros ofrecen. Alejandra también invitó a Gabriela a algunas reuniones, quien inmortalizó ese compromiso compartido al transmitir sus vastos conocimientos sobre el entrenamiento de perros de soporte. Gabriela, con su encanto natural, ayudaba a conectar aún más a los asistentes con esta opción de soporte, ofreciendo consejos prácticos y compartiendo breves demostraciones con Max. Con el tiempo, estas reuniones se convirtieron en más que simples charlas informativas, se convirtieron en una comunidad vibrante de apoyo y empoderamiento. Las experiencias compartidas se transformaron en puentes de comprensión, y cada encuentro concluyó con abrazos cargados de energía y esperanza renovada. Lo que comenzó como una iniciativa íntima en la sala de su apartamento, pronto floreció en una red de solidaridad que fortaleció a todos los implicados. Alejandra nunca había imaginado que su decisión de incluir a Max en su vida podría abrir nuevas puertas y traer tanto impacto positivo no solo a ella, sino a todo un colectivo de almas ávidas de esperanza. Frente a cada nuevo rostro que llegaba con expectativas o dudas, Alejandra notaba la magia silenciosa de Max uniendo personas, desbloqueando corazones, y transformando experiencias individuales en historias compartidas de resiliencia y cambio positivo. Era el inicio de una cadena de amor y comprensión que prometía seguir creciendo con cada latido y cada paso que daban, juntos, hacia el futuro. Animada por el impacto positivo de las reuniones de soporte comunitario, Alejandra comenzó a explorar otras formas en que Max y ella podían contribuir a su entorno. Las ideas fluyeron con libertad, cada una destinada a multiplicar el efecto beneficioso que ya habían visto en su comunidad local. Programas educativos en escuelas. Una de las iniciativas más entusiastas que surgieron fue realizar visitas a las escuelas locales. Alejandra, con la ayuda de Gabriela, organizó presentaciones y talleres donde los niños podían aprender sobre los perros de soporte, no solo su importante función, sino también la manera adecuada de interactuar con ellos. Max se convirtió en un héroe silencioso para los jóvenes, despertando su curiosidad y promoviendo la empatía y el respeto hacia los animales. Grupo de caminatas terapéuticas. Alejandra también organizó un grupo de caminatas terapéuticas en los parques cercanos. Estas caminatas eran una manera de reunir a personas que necesitaban espacio para reflexionar, relacionarse y sentir el apoyo tranquilizador de la naturaleza y los animales. Max lideraba estas caminatas al lado de Alejandra, su presencia inmutable infundiendo calma y promoviendo una atmósfera de serenidad entre los participantes. Voluntariado en hogares de cuidado. Consciente del poder de la compañía canina, Alejandra, en colaboración con Gabriela y otros dueños de perros de soporte, empezó a visitar hogares de cuidado y hospitales. Max, con su naturaleza dócil y cálida, ofrecía consuelo a quienes se encontraban en momentos de vulnerabilidad. La simple presencia de Max,
junto con el intercambio de historias amables de Alejandra, proporcionaba momentos de alegría, distracción y alivio a los residentes. Talleres de conexión humano-canina. Alejandra también comenzó a facilitar talleres centrados en la conexión humano-canina. Estos talleres no solo se enfocaban en la utilidad de un perro de soporte, sino también en cómo una relación con cualquier animal podía enriquecer la vida humana. Compartiendo experiencias, técnicas de atención y juegos, los asistentes podían explorar nuevas formas de fortalecer la relación con sus propios animales. Foros de discusión y charlas motivacionales. Se organizaron foros donde expertos en salud mental, entrenadores de perros, y personas que, como Alejandra, habían encontrado una nueva esencia de vida mediante el vínculo con un perro de soporte, compartieron sus perspectivas y consejos. Estas charlas cubrían desde la relevancia de estos perros en terapias, hasta desafíos personales y victorias que los asistentes pudieron conectar con sus propias experiencias. Círculos literarios inclusivos. Finalmente, Alejandra, amante de la lectura, promovió la creación de un círculo literario inclusivo, donde personas podían compartir lecturas que exploraban el vínculo humano-animal. Estas sesiones enriquecían a los participantes con nuevas narrativas de amor, esperanza y resiliencia, inspiradas por su propia relación con Max. Con cada nueva tarea comunitaria, Alejandra veía florecer una red de solidaridad y aprendizaje, un espacio donde las diferencias se disolvían y la comunidad se unía bajo un entendimiento compartido. Mientras Max continuaba siendo una piedra angular de esta transformación social, Alejandra comprendía más profundamente que el sentido de pertenencia y propósito era un regalo que ella y Max estaban dando y recibiendo por igual en este admirable viaje conjunto. Cuando Alejandra recibió la invitación para ser entrevistada en un canal de televisión local, su reacción inicial fue de sorpresa y un poco de nerviosismo. Sin embargo, la oportunidad de compartir su historia con una audiencia más amplia, y así inspirar a otros, impulsó su decisión de aceptar la invitación. El día de la entrevista llegó, y Alejandra se encontró a sí misma entrando al estudio de televisión, con Max caminando a su lado, su presencia silenciosa brindándole el consuelo habitual. El plató estaba iluminado con luces brillantes que contrastaban con las cámaras y el suave murmullo del equipo técnico ajustando lo necesario. La presentadora, una mujer de calidez evidente que irradiaba profesionalismo y empatía, saludó a Alejandra con una sonrisa acogedora. «Estamos muy emocionados de tenerte aquí hoy, Alejandra, y claro, a Max también», comenzó, mientras el equipo de producción ajustaba los micrófonos y las cámaras se enfocaban en su rostro. La entrevista comenzó con preguntas sobre el viaje de Alejandra y Max juntos, un viaje definido por la superación personal y la conexión inigualable. Alejandra, con su natural sinceridad, narró cómo el proceso de traer a Max a su vida exigió coraje y paciencia, describiendo también la mejora tangible en su bienestar personal desde su llegada. Con cada respuesta, Max permanecía sentado a su lado, cuidadoso y atento, como si entendiera la importancia de este momento. Muchos de nuestros espectadores podrían beneficiarse de historias como la tuya. ¿Qué mensaje te gustaría compartirles?, preguntó la presentadora, su voz resonando con genuino interés. Alejandra tomó un momento para reflexionar antes de responder. Creo que lo más importante es que no estamos solos. Las conexiones que construimos, ya sea con un animal o con nuestra comunidad, tienen el poder de transformar incluso los momentos más oscuros en experiencias de crecimiento y esperanza. Max me ha enseñado el verdadero significado de la compañía y el apoyo, y deseo que otros también puedan encontrar esa misma fuerza y amor en sus vidas. Mientras la entrevista continuaba, Alejandra compartió anécdotas de las reuniones de soporte comunitario, los proyectos educativos, y cómo cada una de estas iniciativas había construido nuevas puertas de conocimiento y empatía. La cámara capturó la paz en su rostro y la atención paciente de Max, un testigo silencioso de las vidas transformadas por su relación extraordinaria. Al finalizar, la presentadora agradeció a Alejandra y Max por su tiempo y valentía. El sentimiento del set era palpable, una mezcla de admiración e inspiración. Antes de despedirse, la presentadora prometió un seguimiento de las tareas comunitarias organizadas por Alejandra para transmitir sus progresos y fomentar así un espíritu de participación en la audiencia. Mientras salían del estudio, Alejandra sintió una profunda gratitud y satisfacción. Sabía que más allá de las luces brillantes y las preguntas preparadas, aquel momento iba a reverberar mucho más allá del tiempo en pantalla. Junto a Max, caminó hacia un nuevo día,
con el compromiso renovado de continuar su misión de compartir esperanza y amor a través de su relato compartido, comprometida a acoger con brazos abiertos las oportunidades que pudiesen surgir de ese acto de compartir. La luz del día se filtraba a través de las ventanas de la clínica, llenando la sala de espera con un resplandor cálido y acogedor. Alejandra se encontraba sentada en una de las sillas, con Max recostado plácidamente a sus pies, su presencia brindándole un calmante familiar mientras esperaba su turno para la consulta médica. La consulta periódica con su doctor era un ritual que había preservado como parte esencial de su cuidado personal desde hacía varios años. Cuando la enfermera llamó su nombre, Alejandra se levantó, sonriendo a Max, quien se levantó inmediatamente para seguirla en dirección al consultorio. El doctor Morales, un hombre de trato afable y mirada vivaz tras las gafas redondeadas, recibió a Alejandra con un apretón de manos amistoso y una sonrisa amplia. «Bienvenida, Alejandra. Y a ti también, Max», saludó. Mientras Alejandra se acomodaba en la silla frente al escritorio del doctor, Max se sentó a su lado de nuevo, observando la interacción con su actitud característica, quieta y alerta. La consulta comenzó con las preguntas habituales sobre cómo se había sentido Alejandra en las últimas semanas, un chequeo empático en el que el doctor Morales siempre ponía especial cuidado. «Debo decir que te ves más tranquila y serena desde la última vez que nos vimos», comentó el doctor, notando el cambio en Alejandra que se había vuelto más evidente con el tiempo. Alejandra sonrió, sus pensamientos girando hacia Max. «Sí, mucho de eso tiene que ver con Max. Tenerlo a mi lado ha sido transformador. Es como si toda esa carga que solía llevar en el pecho se hubiera disuelto». El doctor Morales asintió con comprensión. «Me alegra escuchar eso. Los animales, y especialmente los perros de soporte, tienen una habilidad extraordinaria para impactar nuestras vidas de maneras profundas». La conversación avanzó hacia los temas de rutina sobre su salud física y mental, pero mezclada con historias de cómo Alejandra había estado involucrada en los eventos comunitarios, hablando sobre los efectos positivos que estas experiencias no solo habían tenido en ella, sino en muchos otros como ella. El doctor, impresionado, comentó: «Tu iniciativa con las reuniones comunitarias es inspiradora, Alejandra. Muchos pacientes me han hablado de cómo la existencia de programas así podría apoyarlos». Alejandra respondió con serenidad: «Quiero que otros se sientan apoyados y comprendidos como me he sentido yo. Max me ha enseñado tanto sobre paciencia y compañía, y es un regalo que se merece ser compartido». Antes de concluir la cita, el doctor Morales mostró interés en mantener un seguimiento de su progreso con Max, sugiriendo que quizás pudiera compartir historias similares en más espacios de charlas de salud mental, para ayudar a explorar cómo el vínculo humano-animal podría integrarse más en el cuidado médico. Al salir del consultorio, Alejandra sintió que la conexión y soporte que recibía en sus consultas no solo reflejaban su propia mejora, sino también la colectividad emergente hacia prácticas de salud más integradoras y humanas. Con Max a su lado, sabía que enfrentaba el futuro con una fortaleza renovada, lista para seguir tejiendo un camino de esperanza y comunidad. Los días transcurrieron con la quietud y familiaridad de lo cotidiano hasta que un atisbo de cambio acarició la vida de Alejandra. Una tarde, mientras disfrutaba de un paseo con Max por el parque local, su teléfono vibró con la notificación de una llamada entrante. Reconoció al instante el número de la clínica, el doctor Morales. Con un gesto rápido, colocó la llamada en su oído, su voz ligeramente bañada por la sorpresa mientras saludaba al doctor. «Hola, doctor Morales, espero que todo esté bien». La voz al otro lado de la línea exudaba entusiasmo. «Alejandra, me alegro de encontrarte. Tengo una emocionante oportunidad para ti». Alejandra detuvo su caminar, Max también pausando a su lado, su atención siempre sincronizada con la de su dueña. A través del teléfono, escuchaba las palabras del doctor como notas de una melodía prometedora. «Existe la posibilidad de que puedas dar una charla en una conferencia médica en Francia. Es sobre el impacto positivo de los animales en la salud mental. Creo que tu historia y tu trabajo serían un complemento perfecto para mostrar lo poderoso que puede ser este vínculo». El aire a su alrededor pareció cobrar vida, vibrante con posibilidades. Francia, pensó. Nunca había imaginado que sus esfuerzos la llevarían tan lejos. Se sintió un hervor de emociones. Entusiasmo, temor, expectación. No sabría qué decir, admitió Alejandra, su voz un susurro cargado de emociones encontradas. Pero suena increíble. El doctor Morales la alentó, sus palabras impregnadas de confianza.
Lo que has logrado y cómo lo has compartido ya es un ejemplo poderoso. Tu historia tiene la capacidad de inspirar un cambio real. Alejandra dejó escapar una respiración larga, posando su mano sobre el lomo de Max, su calidez ofreciéndole, como siempre, un ancla a la calma. Podía verse de pie en un escenario, las luces sobre ella y una sala llena de miradas expectantes. ¿Podría realmente ser esa persona?, se preguntó. Max, como si sintiendo la gravedad del momento, apoyó suavemente su cabeza contra su pierna. Siempre presente, siempre fiel. Quiero hacerlo, dijo finalmente, la determinación afianzándose en sus palabras. Me encantaría participar. La voz del doctor transmitió una sonrisa que se percibía incluso a través del teléfono. Fantástico, Alejandra. Nos encargaremos de todos los arreglos. Estoy seguro de que será una experiencia increíble para ti. Luego de finalizar la llamada, Alejandra permaneció allí, entre los árboles que se mecían suavemente bajo la brisa, los pensamientos formando un compás de emociones dentro de ella. Este nuevo camino no solo representaba un reto, sino una oportunidad para tejer aún más conexiones, compartir la paz que ella había hallado en su viaje con Max y encender una chispa que tal vez ayudaría a iluminar el camino para otros. A medida que reiniciaron su paseo, su mente ya burbujeaba con ideas, escenas futuras proyectándose frente a sus ojos cerrados por el viento fresco. Y Max a su lado, con cada paso, le recordaba que no caminaba sola. Las horas que siguieron a la llamada del doctor Morales estuvieron impregnadas de un expectante nerviosismo. La idea de viajar a un país extranjero era a la vez emocionante y alarmante, y Alejandra sintió una maraña de emociones enredándose en su pecho. Su mente, normalmente pacífica cuando Max estaba cerca, ahora se agitaba con preguntas e incertidumbres. La perspectiva de subir a un avión navegaba entre sus pensamientos como una sombra inquietante. ¿Cómo reaccionaría Max? ¿Estarían preparados para enfrentar lo desconocido de un vuelo internacional? Mientras el crepúsculo tejía sombras largas en su sala de estar, Alejandra se sentó junto a Max, la suavidad de su pelaje brindándole un reconfortante arraigo. Su mirada se perdía en la creciente oscuridad mientras se formulaba un plan. La ansiedad siempre había sido parte de su paisaje emocional, pero ahora debía aprender a viajar con ella, no dejar que la dominara. Deberíamos investigar, pensó, sus dedos acariciando distraídamente a Max. Necesitaría averiguar sobre las aerolíneas que permiten viajar con perros, las normativas a seguir, y cómo asegurar que Max se sintiera cómodo y seguro durante el trayecto. Este desafío era una oportunidad de aprendizaje, un nuevo capítulo que podría enriquecer sus charlas y conectar aún más profundamente con aquellos que también enfrentaban miedos similares. Con resolución, se levantó, su mirada cayendo sobre Max, quien la observaba con fiel devoción. Vamos a hacerlo juntos, Max, murmuró, sabiendo que con él a su lado, cualquier reto parecía más manejable. La noche avanzó con un silencio reflexivo, transformando sus dudas en una oleada de planificación. Recordó las palabras del doctor Morales y su certeza de que su historia tenía el poder de inspirar. Era hora de escribir un nuevo párrafo en su viaje, un capítulo en el que el miedo sería un acompañante, pero no el protagonista. Al día siguiente, Alejandra se sumergió en la investigación. Descubrió que muchas aerolíneas permitían perros de apoyo a bordo, y poco a poco, los detalles del viaje comenzaron a tomar forma. Reservó un vuelo y organizó consultas con expertos para prepararla a ella y a Max para la experiencia. Cada paso que daba en este camino, sentía que no solo avanzaba por sí misma, sino también para aquellos que, como ella, encontraban consuelo y fortaleza en sus compañeros animales. En su mente, el viaje a Francia se transformaba en más que un destino físico. Era un viaje hacia una mayor comprensión y conexión humana. La anticipación del trayecto infundió sus días con un propósito renovado. Estaba lista para enfrentar el mundo con Max a su lado, lista para aprender, experimentar y crecer, para luego regresar y compartir ese nuevo conocimiento. Porque a través de cada paso, por más incierto que pareciera, había descubierto que la verdadera fortaleza reside no en la ausencia de miedo, sino en la valiente decisión de seguir adelante a pesar de él. Las horas que siguieron a la llamada del doctor Morales estuvieron impregnadas de un expectante nerviosismo. La idea de viajar a un país extranjero era a la vez emocionante y alarmante, y Alejandra sintió una maraña de emociones enredándose en su pecho. Su mente, normalmente pacífica cuando Max estaba cerca, ahora se agitaba con preguntas e incertidumbres. La perspectiva de subir a un avión navegaba entre sus pensamientos como una sombra inquietante.
¿Cómo reaccionaría Max? ¿Estarían preparados para enfrentar lo desconocido de un vuelo internacional? Mientras el crepúsculo tejía sombras largas en su sala de estar, Alejandra se sentó junto a Max, la suavidad de su pelaje brindándole un reconfortante arraigo. Su mirada se perdía en la creciente oscuridad mientras se formulaba un plan. La ansiedad siempre había sido parte de su paisaje emocional, pero ahora debía aprender a viajar con ella, no dejar que la dominara. Deberíamos investigar, pensó, sus dedos acariciando distraídamente a Max. Necesitaría averiguar sobre las aerolíneas que permiten viajar con perros, las normativas a seguir, y cómo asegurar que Max se sintiera cómodo y seguro durante el trayecto. Este desafío era una oportunidad de aprendizaje, un nuevo capítulo que podría enriquecer sus charlas y conectar aún más profundamente con aquellos que también enfrentaban miedos similares. Con resolución, se levantó, su mirada cayendo sobre Max, quien la observaba con fiel devoción. «Vamos a hacerlo juntos, Max», murmuró, sabiendo que con él a su lado, cualquier reto parecía más manejable. La noche avanzó con un silencio reflexivo, transformando sus dudas en una oleada de planificación. Recordó las palabras del doctor Morales y su certeza de que su historia tenía el poder de inspirar. Era hora de escribir un nuevo párrafo en su viaje, un capítulo en el que el miedo sería un acompañante, pero no el protagonista. Al día siguiente, Alejandra se sumergió en la investigación. Descubrió que muchas aerolíneas permitían perros de apoyo a bordo, y poco a poco, los detalles del viaje comenzaron a tomar forma. Reservó un vuelo y organizó consultas con expertos para prepararla a ella y a Max para la experiencia. Cada paso que daba en este camino, sentía que no solo avanzaba por sí misma, sino también para aquellos que, como ella, encontraban consuelo y fortaleza en sus compañeros animales. En su mente, el viaje a Francia se transformaba en más que un destino físico. Era un viaje hacia una mayor comprensión y conexión humana. La anticipación del trayecto infundió sus días con un propósito renovado. Estaba lista para enfrentar el mundo con Max a su lado, lista para aprender, experimentar y crecer, para luego regresar y compartir ese nuevo conocimiento. Porque a través de cada paso, por más incierto que pareciera, había descubierto que la verdadera fortaleza reside no en la ausencia de miedo, sino en la valiente decisión de seguir adelante a pesar de él. La preparación para el viaje continuaba, y Alejandra, consciente de la importancia de cada detalle, decidió recurrir a Gabriela. Ella había sido una figura clave en el entrenamiento de Max, dotándolo de las habilidades y la tranquilidad necesarias para acompañar a Alejandra en su día a día. Ahora, sus conocimientos serían invaluables para enfrentar el desafío del viaje. Se encontraron en un pequeño café acogedor que permitía la entrada de mascotas. El ambiente estaba lleno del suave murmullo de conversaciones y el aroma envolvente del café recién hecho. Alejandra, con un cuaderno listo en la mesa, acariciaba a Max con una mano mientras esperaba a Gabriela, quien no tardó en aparecer, su postura recta y paso decidido destacándose entre las mesas. Gabriela saludó con un cálido abrazo. Sus ojos, de un marrón intenso, brillaban con empatía y determinación. ¿Lista para la aventura, Alejandra?, preguntó con una sonrisa que irradiaba confianza. Algo nerviosa, pero lista para aprender, confesó Alejandra, esforzándose por contener sus propios temores a medida que la ansiedad burbujeaba en su estómago. Gabriela asintió comprensivamente, empezando el primero de muchos consejos. Lo más importante es preparar a Max para el ruido y los entornos concurridos. Si bien él ya está bien entrenado, los aeropuertos pueden ser caóticos. Usar ejercicios de calma y refuerzo positivo será clave para ayudarlo a mantener la serenidad, explicó, sus palabras claras y prácticas. Alejandra tomó nota, visualizando los ejercicios repetidos que habían realizado antes, ahora con un enfoque más específico. Estuve pensando en llevar su juguete favorito y su manta, algo que tenga su olor, y que lo haga sentir como en casa. Gabriela asintió, continuando, perfecto. Además, asegúrate de que Max esté bien hidratado y que haya comido antes del vuelo, pero no demasiado cerca al momento de embarcar para evitarle malestares. La conversación se extendió, cubriendo desde cómo manejar el sonido del despegue hasta la mejor manera de responder a la curiosidad inevitable de otros viajeros. Conforme Gabriela detallaba sus consejos, Alejandra empezó a sentir que el nudo de ansiedad en su pecho aflojaba, reemplazado por la confianza que solo el conocimiento y la práctica podían aportar. La tarde transcurrió con rapidez, llena de risas y anécdotas de los días en que Gabriela había entrenado a Max. Sentada junto a su amiga,
Alejandra se sintió agradecida no solo por la guía práctica, sino por el renovado sentido de comunidad y apoyo. Al despedirse con un abrazo firme, Gabriela miró a Alejandra con seriedad afectuosa. Lo harás genial, ambos lo harán, y recuerda, siempre estoy a solo una llamada de distancia si necesitas más ayuda. Con Max siempre fiel al lado, Alejandra regresó a casa más segura, armada con el conocimiento y la confianza compartida de alguien que comprendía lo que significaba enfrentar un mundo lleno de desafíos. Gabriela había sido más que una entrenadora, había sido una arquitecta de caminos, que ahora la ayudaba a pavimentar uno hacia un capítulo nuevo y emocionante. El amanecer del esperado día se desplegó suave y parsimonioso, sus primeras luces colándose por las cortinas de Alejandra como un susurro de aliento. En el instante en que sus ojos se abrieron, una mezcla de nerviosismo y emoción vibró en su interior. Max, a su lado, levantó la cabeza, sus ojos oscuros y atentos ofreciendo el habitual confort. Este era el día en que sus preparaciones y sueños se encontrarían con la realidad. Alejandra repasó mentalmente los pasos que Gabriela le había sugerido mientras se movía por su hogar, asegurándose de tener todo lo necesario. La maleta estaba lista, su contenido meticulosamente organizado. En el bolso de mano, descansaban los objetos de confort de Max. Su juguete favorito, una manta suave, y algunas golosinas cuidadosamente seleccionadas. Cada detalle había sido afinado hasta casi parecer rutina, pero el peso del viaje a un lugar tan lejano como Francia, al otro lado del océano, despertaba en Alejandra una ansiedad que se mezclaba con la expectativa. Mientras cerraba la puerta de casa, Max a su lado vibraba con energía, listo y dispuesto, su cola agitando lentamente. Se dirigieron al aeropuerto, el corazón de Alejandra latiendo en compás con el movimiento del paisaje que se deslizaba frente a sus ojos. Al llegar, el bullicio del aeropuerto se desplegó ante ellos como una sinfonía de sonidos y movimientos. La multitud, el eco de las voces en múltiples idiomas, las constantes interacciones de los viajeros apresurados creaban una energía palpable. Alejandra respiró profundamente, recordando los ejercicios y consejos de Gabriela, tomando el primer paso hacia este nuevo terreno con Max a su lado, su guía silenciosa y constante. Mientras avanzaban por el área de check-in, sintió la familiar calidez del pelaje de Max bajo su mano, proporcionando un puerto seguro en aquel mar de actividad. Y él, consciente del entorno pero centrado en ella, permaneció estoico y calmado. Juntos, era como si formaran su propio universo firme. Durante el proceso de embarque, Alejandra reenfocó cada sensación interna, cada latido acelerado, en la meticulosidad de los pasos que requería el procedimiento, desde el registro hasta el control de seguridad. Max se comportó con la compostura que siempre había admirado en él, su presencia un ancla que calmaba la inquietud que asomaba en los momentos más agitados. Finalmente, al tomar asientos en el avión, Alejandra acomodó a Max a su lado, asegurándose de que la manta y el juguete estuvieran al alcance. El ruido de los motores vibraba a través del fuselaje, una constante murmuración que les envolvía. Cerró los ojos un momento, la mano descansando sobre Max que estaba atento y relajado, y dejó que la combinación de su preparación y la presencia tranquilizadora de Max deshiciera lo que quedara de su ansiedad. El avión despegó, el paisaje terrestre desvaneciéndose rápidamente tras ellos. A través de las ventanillas, el cielo azul se abrió ante ellos como una promesa de lo que estaba por venir. En ese instante, Alejandra sintió una paz inusitada, la certeza de que habían iniciado no solo un viaje físico, sino una travesía hacia lo desconocido que enriquecería sus vidas y las de aquellos con quienes compartiría su experiencia. Max, siempre perceptivo, levantó la cabeza para mirarla. Su tranquila seguridad recordaba a Alejandra que, sin importar dónde estuvieran, no estaban solos. Con una sonrisa, asintió suavemente, sus dedos jugando brevemente en el lomo de Max. Juntos mirarían hacia el futuro, listos para vivir cada momento en este nuevo capítulo que apenas comenzaban a escribir. El avión navegaba por las alturas, convirtiendo el mundo exterior en un lienzo azul y blanco interminable. El tiempo en el aire adquiría una calidad etérea, el constante zumbido de los motores sirviendo como una banda sonora que ensombrecía el murmullo de conversaciones y el entrechocar del carrito de bebidas. Alejandra miraba por la ventanilla, el horizonte extendiéndose más allá de su visión. Sentía una calma inesperada, como si las ansiedades que había cogido tan fuertemente antes del vuelo estuvieran disolviendo con cada milla recorrida. Max, en su habitual serenidad,
reposaba a su lado, sus sienes elevándose y descendiendo al ritmo de su respiración contenida y segura. Sin embargo, en medio de esta paz aérea, la tensión se reveló en un sutil malestar. Max cambió de postura, sus patas moviéndose lentamente mientras un suave gemido escapaba de sus labios. Alejandra, sintonizada con cada detalle de su compañero, sintió su propia ansiedad volver a arremolinarse en su pecho. ¿Estás bien, amigo?, preguntó suavemente, su mano palmando tranquilizadora el lomo de Max. Él la miró, ojos brillantes con un destello de confianza, aunque sus movimientos inquietos mostraban un desasosiego creciente. Debe de ser el cambio de presión o el ruido, pensó con preocupación. Recordó los consejos de Gabriela, sobre cómo ayudar a Max a encontrar consuelo en el familiar olor de su manta y el suave chillido de su juguete favorito. Con cuidado sacó ambos elementos, ofreciendo el juguete a Max, que lo aceptó con gratitud silenciosa, comenzando a masticar con cierto alivio. Alejandra observaba la situación con una mezcla de vigilancia y ternura, consciente de que este pequeño desafío no era más que otro puente a cruzar. Un viajero sentado cerca observó el intercambio, su interés reflejado en una ligera sonrisa. «Tiene un gran compañero allí», señaló amablemente el pasajero, un hombre mayor de cabello gris. «He escuchado que los perros pueden sentir muchas cosas a bordo. Suena como si lo tuvieran bien bajo control». El comentario de aquel pasajero, al que Alejandra respondió con una sonrisa agradecida, ofreció una especie de alivio que ignoraba necesitar. «Sí, nos estamos cuidando mutuamente». Con el paso del tiempo, el avión se estabilizó y Max regresó a su estado relajado, los ruidos anteriormente intimidantes convirtiéndose nuevamente en un telón de fondo insignificante. Alejandra dejó que ese sentido renovado de paz le envolviera una vez más, cada respiración llevando consigo un nuevo sentido de confianza. Era un recordatorio sutil y poderoso de lo esencial que era la paciencia, no solo hacia Max, sino hacia ella misma mientras se adaptaban a esta extraña experiencia. Cada desafío enfrentado y superado no solo reforzaba su vínculo, sino que también enriquecía la historia que algún día compartiría. Alejandra comprendió que este viaje iba a ser un tapiz de experiencias. Parte del rompecabezas no era simplemente alcanzar un destino físico, sino abrazar la jornada en todos sus matices. En ese avión, flotando sobre naciones y océanos, Max a su lado, más que nunca Alejandra entendió que estaba exactamente donde necesitaba estar, en vuelo hacia posibilidades infinitas. Mientras las nubes pasaban con la cadencia de un sueño, el pasajero junto a Alejandra inició una conversación que poco a poco entrelazó sus historias en el espacio compartido del avión. Él, sonriendo con una curiosidad genuina, se presentó como David. Tenía el cabello castaño oscuro y una expresión contagiosamente amable que irradiaba un sentido de confianza inmediata. «Es asombroso lo que logras hacer con Max», comentó David, mirando con aprecio al perro que descansaba ahora más tranquilamente. «Siempre he admirado la relación entre personas y sus mascotas. Es un vínculo impresionante». Alejandra, sentada con Max apoyado suavemente contra su pierna, sonrió abierta y sinceramente. «Gracias. Max ha sido más que un compañero. Ha sido una parte esencial de mi vida en maneras que nunca hubiera imaginado». «¿Tienes mascotas?». David asintió, una chispa de calidez iluminando sus ojos color avellana. «Tengo un gato llamado Félix. Es más independiente que Max, pero de alguna manera sabe cuándo necesito su compañía. Es curioso cuánto pueden percibir los animales, ¿no?». La conversación fluyó con facilidad, un intercambio de anécdotas sobre el cuidado de sus mascotas y las pequeñas diferencias entre perros y gatos que hicieron reír a Alejandra más de una vez. La barrera inicial de la formalidad se desvaneció mientras compartían pequeñas historias y risas, dejando surgir una camaradería inesperada. El diálogo se desplazó naturalmente hacia otros terrenos. David compartió que viajaba a Francia por trabajo, siendo arquitecto especializado en restauraciones históricas. Su pasión por la arquitectura se derramaba en sus palabras, pintando imágenes vibrantes de las edificaciones que había devuelto a la vida. «Las estructuras tienen historias que contar, un poco como nosotros», reflexionó David, su tono suave y pensativo. «Cada grieta y cada sombra de una construcción tienen secretos que han guardado a lo largo del tiempo». «¿Y tú? ¿Qué te lleva a Francia?». Alejandra, sintiendo la conexión creada a través de sus historias compartidas, le contó sobre su charla en la conferencia médica y el papel crucial de Max no solo en su vida personal, sino también en su misión de compartir el impacto positivo de los animales en la salud mental. David la escuchó con una atención sincera,
sus ojos mostrando un entendimiento profundo y admiración. Eso suena realmente inspirador. Creo que lo que haces es increíblemente importante. Pocas veces consideramos cuán profundamente pueden influir los vínculos emocionales en nuestra salud. El tiempo voló con una rapidez sorpresiva, la conversación entre Alejandra y David fluyendo con naturalidad, cubriendo temas que iban desde arte, cultura y la eterna búsqueda de equilibrio y propósito en sus vidas. Era un diálogo que sentía sin esfuerzo, con palabras que trazaban puentes entre sus experiencias. La sensación de dos historias entrelazándose, al igual que la suavidad y el consuelo del aleteo constante del avión, era un recordatorio de cómo los encuentros fortuitos podían llevar a conexiones significativas. Al darse cuenta de que el tiempo de la llegada estaba cerca, Alejandra se sintió agradecida por la charla que había transformado el viaje en algo mucho más tranquilo y enriquecedor. Max, ahora profundamente dormido, y aquella conexión recién tejida con David hacían que las preocupaciones se disiparan gradualmente, dejándola con la alegre expectativa de lo que vendría, tanto con el capítulo siguiente de su viaje como con una amistad potencial frente a nuevos horizontes. A medida que el avión iniciaba su descenso, la ciudad de París se desplegaba debajo de ellos, sus luces parpadeando como una galaxia terrenal. Alejandra y David intercambiaron una mirada compartida de anticipación, el significado de estar en el umbral de nuevas experiencias resonando poderosamente entre ambos. Sabían que el momento de aterrizar también significaba la posibilidad de perderse en la vasta marea de viajeros una vez más, una melancolía que vino brevemente a posarse sobre ellos incluso en medio del entusiasmo. David, con el mismo fácil carisma que lo había caracterizado a lo largo del vuelo, sacó una pequeña libreta de su bolso. Sus movimientos eran cuidadosos, como si anticipara la importancia de aquellos segundos. Arrancó una página con suavidad y escribió en ella su número de teléfono con una caligrafía clara y firme, acompañada de una breve pero cálida nota, para seguir charlando y explorando lo que Francia y las amistades tienen para ofrecer. Extendió la página doblada a Alejandra con una sonrisa sincera y una ligera timidez, una chispa que complementaba la seguridad con la que había compartido sus historias. Espero que logremos mantenernos en contacto. Ha sido un placer increíble hablar contigo, y sería una lástima dejar esto en el avión, dijo, una mezcla de humildad y entusiasmo en su voz. Alejandra aceptó la nota, sintiendo el papel suave en su palma mientras sus ojos encontraban los de David. Me encantaría, respondió, su voz genuina y llena de gratitud. Ha sido un vuelo memorable, y me gustaría mucho continuar con esta conversación. El ligero tamborileo de las ruedas del avión al contactar con la pista fue el telón de fondo de aquel intercambio íntimo y esperanzador. Max, despertado por la suave sacudida, levantó la cabeza, observando a Alejandra mientras guardaba cuidadosamente el papel en su bolso, asegurándolo como el inicio de algo nuevo y prometedor. Conforme los pasajeros empezaban a moverse para desembarcar, Alejandra sintió un renovado sentido de posibilidad. No solo estaba al borde de un momento importante en su vida profesional, sino que también había ganado una amistad que, inesperadamente, podría florecer en un país lleno de historia, arquitectura y un tapiz de promesas. En el abrazo momentáneo que compartieron antes de separarse al bajar del avión, Alejandra sintió que los lazos fugaces formados en el aire podían muy bien encontrar raíces en tierra firme. París les aguardaba, con sus calles adoquinadas y sueños antiguos, y en un rincón de esa ciudad una conexión aguardaba a ser explorada. Esta semilla de amistad, nutrida en las nubes, levaría ahora a nuevos horizontes, recordándole a Alejandra que a veces, los encuentros más inesperados son los que resuenan más profundamente en nuestros caminos. El aeropuerto Charles de Gaulle, con su arquitectura moderna y bulliciosa, parecía un mundo aparte del avión donde Alejandra y David habían compartido momentos que, aunque efímeros, parecían haber durado años. La multitud a su alrededor brillaba con una puntual cadencia de maletas rodantes y anuncios de vuelos, pero Alejandra, aún absorta en el reciente intercambio, se sentía en un tranquilo limbo entre el aire y el suelo. David, con su cabello castaño oscuro revuelto, le dedicó una última sonrisa que era cálida y apenas melancólica. Su figura alta se mezclaba con la multitud mientras ella se giraba hacia la fila de taxis, su corazón tamborileando con una mezcla de expectación y una tímida euforia contenida. A medida que el taxi se sumergía en el laberinto de las calles parisinas, Alejandra miraba por la ventana. Las luces de la ciudad parecían susurrar promesas a través del cristal. Los edificios antiguos, con sus fachadas desgastadas por el tiempo,
hablaban de historias pasadas, mientras que las luces intermitentes de la Torre Eiffel, visible a lo lejos, destacaban con un magnetismo vibrante. Dejó que sus pensamientos vagaran, recordando las conversaciones con David, la manera en que sus palabras fluían con una autenticidad que ella encontraba refrescante y rara. Su mente volvió a la calidez con la que sus ojos se habían clavado en los suyos, aquellos momentos de tensa interacción donde ni siquiera se necesitaban palabras para entenderse mutuamente. ¿Será este el comienzo de algo único? Las interrogantes pulsaban bajo la superficie de su consciente, contrastando con el suave ronroneo del motor del taxi. Al llegar a su hotel, una estructura elegante y llena de personalidad que parecía más un refugio aristocrático que un alojamiento temporal, Alejandra salió del coche, el aire fresco de la noche parisina despertando sus sentidos. El portero, con su atuendo impecable, le dedicó un cortés saludo mientras vagamente registraba los detalles, atrapada entre el presente y el dulce recuerdo de los más recientes acontecimientos. Mientras el ascensor la llevaba hacia su piso, Alejandra revisó su teléfono. Encontró un mensaje de texto de David que simplemente decía: «Espero que hayas tenido un buen viaje al hotel. Ansío nuestra cena. Bonne nuit, Alejandra». La simplicidad del mensaje, ajena de adornos superfluos, transmitía una calidez que resonaba profundamente en ella. Con la promesa de una cena esperando, Alejandra se preparó para su próxima aventura, no solo en el vibrante tapiz de París, sino también en el terreno desconocido de una nueva conexión humana que prometía ser tan rica y complicada como la ciudad en sí misma. Con un suspiro que era más de anticipación que de cansancio, Alejandra cerró los ojos, dejando que la ciudad de las luces murmurara su canción nocturna alrededor de ella, mientras la promesa de un descubrimiento humano crecía con cada latido. Al amanecer, la luz filtraba suavemente a través de las cortinas de suave terciopelo de la habitación de Alejandra, pintando patrones dorados sobre las paredes. Despertó con una sensación de renovación, el corazón tambaleándose entre la realidad de París y el eco de las conversaciones con David que parecían susurrar en sus recuerdos. Se levantó lentamente, absorbiendo cada detalle de la espaciosa habitación que reflejaba una elegancia clásica. El suelo de madera crujía bajo sus pies, contribuyendo a crear una sinfonía matutina, mientras se dirigía a la ventana. Al abrir las cortinas, Alejandra fue recibida por la vista de tejados parisinos, todavía envueltos en la sutil niebla del amanecer. La ciudad despertaba junto con ella, sus calles comenzando a llenarse de vida. Tras una ducha revitalizante y un desayuno que incluía medialunas recién horneadas y un café fuerte que le devolvió la vitalidad, Alejandra se dispuso a explorar París. Mientras descendía por las escaleras del hotel, decidió dejar que el día la guiara como si fuera una hoja flotando en el río Sena. El distrito donde se alojaba estaba impregnado de una vibrante mezcla de historia y modernidad. Olor a baguette recién horneada flotaba en el aire, y los sonidos de acordes de acordeón llegaban esporádicamente desde una calle cercana, imbuyendo el ambiente con una sensación de cuento de hadas en la vida diaria. Alejandra se detuvo frente a un escaparate, su reflejo mirándola mientras contemplaba un vestido que colgaba delicadamente en el maniquí. La tela era de un verde profundo, elegante y sencillo. Podría ser perfecto para la cena con David, pensó, permitiendo que una sonrisa de anticipación dibujara su rostro. Se imaginó vistiendo el vestido, entrando en un pequeño restaurante parisino donde los aromas de la cocina llenarían sus sentidos, y allí estarían, David esperando con una mirada llena de curiosidad y promesas no dichas. Se regaló el lujo del vestido y continuó su paseo, notando detalles como solo alguien ante un lienzo blanco podría, las enredaderas trepando con desenfreno por fincas antiguas, las bicicletas apoyadas casualmente contra los postes de luz, y los patios escondidos que se desplegaban como secretos íntimos entre las calles. Mientras avanzaba, su teléfono vibró suavemente en su bolso. David le había enviado la dirección del restaurante para la noche, junto con una observación despreocupada pero cálida. «Espero que te guste el lugar. Tiene un encanto especial que pensé te gustaría conocer». El día transcurrió entre visitas a museos llenos de historia, cafés que ofrecían lugares perfectos para observar la vida parisina, y con cada momento, Alejandra sentía que la ciudad de las luces estaba destellando un mensaje personal para ella. Era como si París mismo estuviera extendiendo los brazos, acogiendo no solo con sus monumentos y paisajes, sino con la promesa palpitante de nuevas amistades y conexiones más profundas. Al caer la tarde, el crepúsculo tiñó la ciudad con tonos cálidos,
dejando atrás la prisa del día y despertando el lado romántico de cada rincón urbano. París se preparaba para recibir a su visitante en la primera de muchas noches que seguramente acariciarían su alma. Alejandra, con una mezcla de nerviosismo y expectación, se dirigía hacia su encuentro, sabiendo que lo que había comenzado a varios miles de metros sobre el suelo, estaba a punto de florecer en tierra firme. Justo mientras Alejandra se preparaba para salir, la suave vibración de su teléfono en la mesa resonó en la habitación. El nombre, Dr. Morales, destelló en la pantalla, arrastrándola de las nubes etéreas de sus pensamientos a la realidad inminente de su viaje a París. Hizo un repaso mental rápido de las notas y materiales que había preparado, sintiendo el peso de las expectativas profesionales incluso mientras se sumergía en el deleite de la ciudad. Dr. Morales, contestó, su voz profesional pero teñida con una nota de sorpresa y anticipación. Alejandra, la voz del Dr. Morales era cálida y llena de energía contenida. Quería confirmar que estás lista para la conferencia. Sé que estás en París para disfrutar también, pero quería asegurarme de que tu presentación esté en orden. Tienes 2 días, así que quizás podamos reunirnos antes para una revisión final. Mientras el Dr. Morales hablaba, Alejandra observó París desde la ventana. La conversación le recordaba el motivo principal de su visita: presentar su investigación en una conferencia internacional, un evento crucial para su carrera. Un equilibrio entre lo personal y lo profesional, pensó, mientras asentía para sí misma. Por supuesto, respondió con firme determinación, su mirada fija en las farolas que empezaban a encenderse. Tengo todo preparado y estoy emocionada de compartir mis hallazgos. Podemos reunirnos mañana para repasar detalles si eso te parece bien. Perfecto, afirmó el Dr. Morales. Déjame organizar el horario y te confirmaré pronto. Disfruta de tu estadía hasta entonces. Con una despedida amistosa, el llamado terminó y Alejandra se encontró nuevamente envuelta por el suave abrazo de la tarde parisina. Colocó el teléfono sobre la mesa y exhaló un suspiro que contenía tanto aprehensión como emoción. Miró el vestido verde que había elegido para la noche, un recordatorio de que, si bien el trabajo era esencial, también lo era vivir experiencias que expandieran sus horizontes. Se cambió con cuidado, dejando que el tejido acariciara su piel, acomodando cada pliegue para asegurarse de que su reflejo mostrara confianza y alegría, una mezcla de lo personal encajando perfectamente con lo profesional. Mientras recorría las calles hacia el restaurante, París parecía susurrarle secretos dulces al oído, secretos de balance y armonía que Alejandra comenzaba a descifrar. Con el corazón a la vez inquieto y sereno, supo que cada detalle, cada encuentro, y cada pequeño momento contribuía a formar un mosaico de lo que significaba realmente estar viva y presente tanto en su carrera como en los vínculos que creaba. Como si el destino trazara una línea clara entre sus intenciones y oportunidades, París, con cada latido de luz y sombra, aguardaba en sus calles adoquinadas, escribiendo historias nuevas para aquellos como Alejandra, listos para recibirlas en su plenitud. Con la promesa del Dr. Morales en su mente y el anticipado encuentro con David en su corazón, emprendió su camino hacia otro capítulo en esta ciudad que parecía susurrarle aventuras a cada paso. París, con su rica historia y su maravillosa diversidad, acogía a Max como a un ciudadano más de sus calles empedradas, aunque al principio, como suele suceder con los encuentros culturales, había un breve periodo de adaptación. Max era un perro de soporte cálido y atento, con un pelaje negro brillante que relucía bajo el sol parisino. Sus ojos expresaban una devoción inquebrantable por Alejandra, atento a cada uno de sus movimientos y necesidades. Mientras Alejandra caminaba por las calles bulliciosas, era inevitable que Max captara la atención de los peatones, quienes, aunque inicialmente sorprendidos por la presencia de un perro de soporte, pronto mostraban una curiosidad amable. En París, había una conciencia creciente sobre la importancia de los animales de soporte, gracias a una mayor sensibilización pública y a campañas que promovían el entendimiento y la tolerancia. Los dueños de tiendas y los empleados de cafés parecían estar bien informados. Cada vez que Alejandra entraba en un establecimiento, Max recibía atención respetuosa. Los dueños esbozaban sonrisas solícitas al verla, intercambiando miradas comprensivas y gestos de bienvenida. Incluso, en las terrazas de los cafés, los camareros aseguraban a Alejandra que Max era bienvenido, ofreciéndole un cuenco de agua fresca sin que ella tuviera que preguntar. Este gesto, aunque sencillo, reflejaba una aceptación cálida y un respeto por las necesidades de Alejandra y Max.
El traslado en transporte público tampoco fue complicado. Los conductores de autobús y metro, entrenados para reconocer a los animales de soporte, sabían cómo manejar la situación con la habilidad que aporta tanto el protocolo aprendido como la naturalidad de las buenas prácticas humanas. Pero quizás eran los parques de París los que mejor acogían a Max. Los extensos jardines del Luxemburgo y los románticos senderos del Bois de Vincennes ofrecían a Max la posibilidad de correr un poco, desahogarse, mientras Alejandra disfrutaba de su café, sintiendo el césped bajo sus pies, calmando su mente con cada respiración de aire fresco y puro. Para Alejandra, saber que París no solo permitía, sino que apoyaba, su relación con Max, le proporcionaba una sensación adicional de seguridad. Él no era solo un compañero, sino una extensión de su bienestar emocional. El alivio y la gratitud estaban siempre presentes mientras observaba a su leal compañero adaptarse con gracia al bullicio urbano, como si Max comprendiera que París, con su mezcla de caos y encanto, les brindaba un palco privilegiado para experimentar juntos la vida. Con cada día, Alejandra encontraba más razones para amar esta ciudad, que no solo reconocía su necesidad de apoyo, sino que también la complementaba con una amabilidad franca y abierta hacia ella y Max. Era una danza de aceptación y comprensión, un testimonio del potencial humano para integrar, elevar y amar profundamente a todas sus criaturas. La noche parisina se manifestaba con un brillo suave y encantador mientras Alejandra caminaba hacia el restaurante. La sombra de Max se reflejaba a su lado en el empedrado, su presencia era tan constante y reconfortante como un latido del corazón. Las calles, con sus farolas de hierro forjado iluminando el camino con una luz ámbar, parecían enmarcar una escena perfecta de un cine clásico. Alejandra había elegido un vestido verde que se movía con ella, sus telas acariciando suavemente sus piernas al ritmo de sus pasos. Cada detalle de la noche parecía pintado para crear una experiencia envolvente. El sonido distante de un saxofón resonaba desde algún rincón oculto, llenando el aire con una melancólica melodía que le recordaba las promesas de alegría y nostalgia entrelazadas. Al acercarse al restaurante, ubicado en un pequeño rincón del Marais, la fachada antigua y acogedora con sus ventanales iluminados ofrecía un cálido refugio del fresco aire nocturno. El lugar era una joya escondida, con viñas enredadas por sus paredes exteriores y un letrero de madera que anunciaba su nombre en cursiva al elegante estilo de la vieja Francia. A medida que cruzaba el umbral, sintió el acogedor abrazo del ambiente íntimo y la mezcla deliciosa de aromas culinarios. El interior del restaurante estaba decorado con un encanto rústico y sofisticado. Mesas de madera pulida, sutil luz de candelabros que creaba cálidos reflejos en las copas de cristal, y obras de arte discretamente dispuestas que contaban historias propias. David estaba ya ahí, esperándola con una sonrisa que asomaba un brillo de reconocimiento y bienvenida en sus ojos. Se levantó al verla, ese gesto natural y caballeroso que resonó con la suavidad del momento. Su camisa de lino claro contrastaba con su piel, y su porte relajado hablaba de comodidad y expectativa. «Te ves maravillosa», dijo sinceramente, su voz un cálido sonido en la atmósfera vibrante del restaurante. «Gracias», respondió Alejandra, sintiendo sus mejillas caldearse por la sincera apreciación reflejada en su mirada. Se inclinó para saludarlo con 2 besos, según la costumbre francesa, con una familiaridad que había germinado rápidamente entre ellos. Max, con la mirada atenta a cada uno de sus movimientos, se acomodó cerca de Alejandra, sabiendo instintivamente que era hora de reposo y observación. Los comensales lanzaron miradas curiosas pero comprensivas a Max, cuya calma y nobleza añadían una capa de serenidad a la escena. Mientras tomaban asiento y el camarero se acercaba para ofrecerles un brindis de bienvenida con un champán ligeramente efervescente, Alejandra se permitió bajar la guardia, entregándose al presente. La noche prometía ser una ofrenda de delicias culinarias y conversaciones ricas y emotivas, una danza perfecta entre lo esperado y lo espontáneo, un principio del tapiz que París y el destino estaban tejiendo. En este rincón de mundo, entre los murmullos del francés y las risas suaves colándose entre las mesas, Alejandra sintió la abrumadora certeza de que estaba exactamente donde debía estar, en una ciudad que le daba la bienvenida con sus brazos abiertos y en una compañía que prometía compartir más que solo historias pasajeras. La cena había sido una danza perfecta de sabores y miradas compartidas, una noche que Alejandra y David prometieron no dejar relegada al pasado. Al regresar al hotel, el eco de la velada aún vibraba en su corazón,
pero también lo hacía una creciente necesidad de clarificación y consejo. Alejandra, sentada sobre la cama del hotel, miró a Max, quien descansaba pacíficamente a sus pies, su presencia una constante ancla en su vida. Con una sonrisa suave y una mente aún revuelta, decidió que necesitaba hablar con alguien que comprendiera verdaderamente sus dilemas internos. Tomó su teléfono y marcó el número de su amiga Gabriela, alguien que siempre había sido su piedra de confianza. La línea sonó una vez y después otra. Alejandra, ¿cómo va todo en París? La voz de Gabriela sonaba alegre y familiar al otro lado de la línea, un bálsamo instantáneo para el tumulto interno de Alejandra. París es increíble, Gaby, comenzó Alejandra, sintiendo su corazón relajarse ligeramente al hablar. Pero necesitaba hablar contigo. Esta noche tuve una cena maravillosa con alguien que conocí en el avión, David. Ya sabes cómo es mi vida con Max. Gabriela escuchó en silencio, cada pausa de Alejandra hablando más que las palabras. Max, siendo su compañero constante, había sido siempre su prioridad, su bastión de soporte en momentos de fragilidad. ¿Te preocupa cómo encajaría todo esto, verdad? Preguntó Gabriela con la empatía de quien entiende íntimamente los matices de la situación. Exactamente, admitió Alejandra, dejando escapar un suspiro que mezclaba alivio y confusión. David es alguien con quien realmente conecte, pero me preocupa que tal vez no sea justo involucrar a alguien más en mi vida, en la que Max juega un papel tan crucial. Tengo miedo de no poder equilibrarlo todo. Max es una parte integral de quien eres, Alejandra, respondió Gabriela, su tono cargado de calidez. Cualquiera que quiera estar contigo debe no solo comprenderlo, sino aceptarlo y apreciarlo. Lo importante es que David entienda eso y que valore la relación que tienes con Max. Alejandra asintió, aunque Gabriela no pudiera verla. La sabia simplicidad de su amiga le proporcionaba una perspectiva renovada, una que no había podido encontrar en medio de sus propios pensamientos enmarañados. Quizás lo que deberías hacer es hablar abiertamente con David. Dale la oportunidad de entender lo importante que es Max para ti, sugirió Gabriela. Y si después de eso, sientes que puede haber un futuro, permítete explorarlo a tu propio ritmo. Gracias, Gaby, murmuró Alejandra, sintiendo el peso de su confusión alivianarse un poco más. La idea de una conversación honesta con David resonaba bien, una manera de aclarar las nubes que empañaban su visión sobre qué dirección tomar. Colgó el teléfono con un sentimiento de gratitud hacia Gabriela y, mirando a Max, acarició suavemente su cabezota. En sus profundos ojos negros encontró la seguridad de que, pasara lo que pasara, siempre tendría a su leal compañero. En ese conocimiento, Alejandra decidió que debía honrar tanto su propia verdad como la oportunidad de explorar nuevas conexiones. El bullicio de París susurraba desde las calles bajo su ventana, prometiendo un día nuevo que podría traer consigo respuestas y caminos aún por descubrir, y mientras se acurrucaba bajo las sábanas, Alejandra se permitió la esperanza de que, quizás, en esta ciudad, podría encontrar una forma de tejer todas las facetas de su vida en un hermoso y equilibrado tapiz. El día siguiente comenzó con un aire de expectativa tranquila. París, con su encanto característico, le proporcionó a Alejandra un telón de fondo perfecto de clásicos paisajes urbanos y aromas matutinos melosos mientras ella se preparaba para su reunión con el Dr. Morales. La reunión transcurrió en un café que emanaba una calidez acogedora, donde los detalles finales de la conferencia fueron afinados con la meticulosidad de quien se acerca a un evento importante. El Dr. Morales, con su humor siempre positivo y su experiencia segura, le ofreció a Alejandra el impulso necesario, asegurando que su preparación era nada menos que impecable. Confío plenamente en ti, Alejandra, dijo él, estrechándole la mano con firmeza antes de despedirse. Tu pasión siempre ha brillado en tu trabajo, y estoy seguro de que lo reflejarás en tu presentación. Con esas palabras resonando en su mente, Alejandra permitió que la tarde la envolviera suavemente. El cielo tenía un tono azul cristalino, salpicado de nubes suaves, como si París desplegara el día perfecto para enfrentar tanto asuntos del corazón como del intelecto. Vestida con una sencillez elegante, Alejandra caminó hacia el parque, un edén de verdor en el corazón de la ciudad, con Max, siempre atento, a su lado. Los senderos del parque serpenteaban, flanqueados por árboles cuyas hojas susurraban historias al viento, y flores cuyas paletas vibrantes pintaban la tierra con vida. David la esperaba ahí, apoyado en una baranda de madera que bordeaba un pequeño lago. Su figura era contra lo luminoso del agua,
un alma tranquila que pertenecía a este entorno de serenidad. Al verla acercarse, levantó la mano en un saludo casual, pero sus ojos decían más, portadores de un sincero interés. «Hola», saludó Alejandra con una sonrisa suave, mientras se acercaba más. Max se acomodó cerca de ellos, olfateando el aire impregnado de fragancias florales. «Hola, Alejandra». «Max», respondió David, incorporando al perro en su saludo y lanzándole una mirada afable que no pasó desapercibida para Alejandra. Ellos caminaron juntos por el parque, su conversación inicialmente ligera, conforme las notas de un violinista cercano acompañaban su paseo. A lo lejos, voces infantiles se mezclaban con el canto de los pájaros, y el murmullo del viento recorría a través de follajes densos. Finalmente, reunieron el valor para abordar lo que había estado en la mente de Alejandra desde la cena de la noche anterior. Se sentaron en un banco discreto bajo la sombra de un roble, donde la luz del sol se filtraba a través de las hojas en un baile silencioso de claroscuros. «David», comenzó ella, mientras sus dedos jugueteaban ligeramente con el borde de su vestido, un nervio sutil en su acción. «Hay algo importante que necesito discutir contigo. Antes de que avancemos, es crucial para mí que entiendas cuán esencial es Max en mi vida. Él es más que un perro de soporte, es parte de mi estabilidad emocional». David la miraba directamente, su expresión grave pero abierta, escuchando con todo su ser. Alejandra continuó, sintiéndose vulnerable pero determinada a ser honesta. «Sé que conectar contigo ha sido increíble», dijo, su voz entrecortándose por la sinceridad subyacente, «pero cualquier relación que forme debe incluir a Max. Él es parte de mí, y necesito saber que puedes aceptar eso». David asintió, tomándose un momento antes de responder, sus ojos encontrando los de Alejandra con una gentileza que hablaba de comprensiones profundas. «Alejandra, lo entiendo y lo respeto completamente», dijo finalmente, con un tono que reflejaba aceptación y seriedad. «Max es claramente una parte vital de tu vida, y si tengo la suerte de estar en ella también, aceptarlo es natural para mí». Sus palabras fueron como un bálsamo, aliviando las ansiedades de Alejandra que apenas había percibido que estaban ahí, tensas y ocultas. Mientras el día lentamente se disolvía en tonos dorados y la cena ligera en una terraza cercana emitía un aroma tentador, Alejandra sintió una nueva claridad tomar forma. París, en su infinita sabiduría y belleza, les había dado no solo el espacio, sino también el momento perfecto para abrir caminos y entrelazar vidas de una manera que ahora parecía sorprendentemente natural. Con la promesa de una honestidad futura establecida, la velada continuó, ligera y llena de promesas no solo hacia sí mismos, sino también hacia el entendimiento de lo multiforme y valiosa que puede ser una conexión humana cuando se abraza todo su significado. La sala de conferencias se encontraba en un elegante salón, con paredes de madera oscura que conferían al espacio un aire de serenidad y sofisticación. Grandes ventanales dejaban entrar la luz del atardecer, bañando a los presentes en un resplandor cálido y dorado. Las mesas estaban dispuestas en forma de U, permitiendo una comunicación fluida entre los asistentes. Alejandra, vestida con un traje azul marino que acentuaba su figura esbelta, estaba de pie ante el podio, su expresión serena pero vibrante de emoción. Sus ojos brillaban con una mezcla de satisfacción y nerviosismo controlado mientras tomaba un sorbo de agua y observaba a la audiencia. El doctor Morales se encontraba visiblemente complacido, sonriendo con orgullo al verla interactuar con sus colegas. El murmullo de los doctores llenaba el ambiente tras concluir la conferencia. Todos estaban extasiados por la claridad y calidez con la que Alejandra había compartido sus experiencias y su relación con Max. Al finalizar su presentación, varios doctores se acercaron para felicitarla personalmente, extendiéndole sus tarjetas de presentación. «Nos gustaría poder seguir en contacto», le dijeron algunos, mientras otros manifestaban su intención de seguir sus consejos en el manejo de situaciones similares. La pausa en las conversaciones resaltaba la autenticidad de las emociones presentes. Alejandra sonreía con gratitud, sintiendo el susurro de una conexión intangible con cada mirada que le dirigían. Tal vez nunca lo habían dicho en voz alta, pero podía intuir el deseo latente y la búsqueda de inspiración en sus historias. A medida que el flujo de agradecimientos continuaba, Alejandra sintió el cálido apretón de manos del doctor Morales. «Estoy muy orgulloso de ti», le susurró él, su voz cargada de emoción sincera. En ese instante, sintió el peso de sus logros y la ligereza de la admiración sincera. Mientras los médicos se retiraban del salón,
la luz del crepúsculo disminuía lentamente, reflejando un camino brillante por delante y la promesa de próximas aventuras. La mañana en París se desplegaba con un aire de melancolía y expectativa, el sol apenas filtrándose a través de un cielo nuboso que susurraba promesas de una lluvia próxima. Alejandra se encontraba en su habitación de hotel, organizando sus pertenencias con una mezcla de eficacia y nostalgia. Cada objeto cuidadosamente plegado evocaba fragmentos del tiempo vivido en Francia, una danza de experiencias que ahora se resguardaban en el resquicio de su memoria. Max, su fiel compañero, permanecía acostado tranquilamente sobre una suave manta en el piso. Su pelaje negro brillante reflejaba la luz tenue del amanecer que entraba por las ventanas. Observaba cada uno de los movimientos de Alejandra con ojos sosiegamente alertas, conscientes del inminente viaje de regreso. Max había sido más que un perro de soporte. Su presencia constante proporcionó una tranquilidad silenciosa que transgredía el entendimiento humano. Con un elegante bolso al hombro y la correa de Max en la mano, Alejandra realizó una última revisión de la habitación antes de salir. Los pasillos del hotel, impregnados de un olor a café recién hecho y moqueta recién aspirada, resonaban con pasos ajenos, un recordatorio de la continua vida que en breve dejaría atrás. Esa noche, la cita con David prometía ser tan dulce como agridulce. Se encontraron en una pequeña bistró del barrio latino, un rincón íntimo con mesas de mármol y luces cálidas que provocaban una sensación de refugio. David, con su porte distinguido y su sonrisa fácil, se levantó para recibirla. Su alta figura se inclinó ligeramente hacia adelante en un gesto de bienvenida. Sus ojos reflejaban un dejo de tristeza anticipada. La noche llegó demasiado rápido, expresó Alejandra, acomodándose en la silla frente a él. Sus palabras colgaban en el aire con un matiz de resignación, mientras entrelazaba sus dedos alrededor de la servilleta de tela. David asintió, su mirada recorriendo el rostro sereno de Alejandra, grabándola en su memoria. Lo sé, contestó, su voz baja y llena de matices que ocultaban una batalla interna. Pero este no es un adiós definitivo. Sabes que quiero continuar esto. Lo que sea que esto sea, cuando volvamos a casa. Sus manos, separadas por la mesa, buscaban una conexión que trascendía las palabras dichas. La proximidad palpable entre ellos vibraba con la tensión de una posibilidad no resuelta, una amistad probablemente al borde de transformarse en algo más profundo. Alejandra se permitió un momento de introspección, buscando en su interior la respuesta a esa promesa tácita. ¿Está bien dejar que florezca lo incierto? El resto de la velada transcurrió entre anécdotas y risas suaves, sus voces envolviendo la pequeña bistró en una burbuja de complicidad. Al salir del local, el cielo había cedido a un fino chispear de llovizna que envolvía las calles de París en un manto resplandeciente. Se despidieron con un abrazo que, aunque breve, transmitió una promesa implícita. El calor del contacto dejó una impresión duradera en ambos. Alejandra observó mientras David se alejaba, su silueta fundiéndose con la niebla urbana, y no pudo evitar sonreír ante la seguridad de un reencuentro futuro. Regresó al hotel junto a Max, su corazón latiendo con la certeza de que las despedidas también son el principio de nuevos capítulos, y que en cada vuelta a casa, hay un renovado horizonte por descubrir. La luz del amanecer se extendía suavemente por el horizonte, tiñendo las calles empedradas de París en tonos dorados y rosados. El sonido distante de la ciudad despertándose llenaba el aire de una quietud prometedora. Afuera del hotel, un taxi negro esperaba pacientemente, el motor murmullando con suavidad. Max ya estaba preparado, su collar ajustado con cuidado y su mirada brillante, consciente de la jornada que les esperaba. Su capacidad de adaptación siempre había sido una fuente de asombro para Alejandra, quien justo ahora estaba cerrando la maleta con un clic decidido. El eco del cierre resonó suavemente en la habitación, un compás final para su estadía en tierras francesas. Alejandra tomó un momento para absorber la última esencia del espacio que había sido su refugio temporario. Respiró profundamente, llenando sus pulmones con el aroma a café que subía desde el lobby, un último abrazo de esta ciudad que había llegado a significar tanto. Mientras descendían juntos en el ascensor, Max permanecía a su lado, sus pasos en sincronía perfecta con los de Alejandra. La conexión entre ambos era insondable, una corriente subterránea de apoyo y cariño que iba más allá de lo físico. Cada mirada intercambiada hablaba de su lealtad mutua, un lenguaje silencioso de comprensión. Al cruzar el umbral del hotel, el aire fresco de la mañana los recibió.
Alejandra sintió una punzada de emoción imprevista mientras saludaba al conductor del taxi. Cargaron el equipaje en el maletero, y Max, siempre el compañero bien portado, entró con calma en la parte trasera del vehículo, acomodándose junto a su dueña. Mientras el taxi se alejaba por las calles adoquinadas, Alejandra miró por última vez el paisaje parisino que se desvanecía, cada esquina familiar impregnada de recuerdos recientes. Parpadeó, intentando fijar en su mente cada detalle del paisaje urbano que la había visto transformar en esos días. Sumida en un silencio introspectivo, se permitió reflexionar sobre el viaje que había emprendido, no solo en kilómetros, sino dentro de sí misma. El éxito de la conferencia, la calidez de las personas que conoció, y la promesa de algo más con David formaban un mosaico de experiencias que guardar en su corazón. Mientras se aproximaban al aeropuerto, Alejandra sintió la anticipación de lo que les aguardaba al llegar a casa, un nuevo capítulo que escribiría con el mismo entusiasmo y dedicación que había demostrado aquí. Max, reposando con tranquilidad a su lado, parecía compartir la misma serenidad para lo que estuviera por venir. El aeropuerto los recibió con su habitual hervidero de actividad, olores a combustible y eco de anuncios. En medio de aquel caos controlado, Alejandra y Max se prepararon para la travesía de regreso, listos para enfrentar el futuro con la certeza de quienes han encontrado tanto en un corto periodo y están ansiosos por descubrir más. La charla fluyó fácilmente entre ellas, hilvanada por el rugido moderado del motor y el suave balanceo del camino. Alejandra le contó a Gabriela sobre David, su inteligencia, su humor peculiar, cómo había despertado en ella una visión de futuro que antes consideraba inalcanzable. Y con Max, agregó Alejandra, acariciando la cabeza peluda de su compañero, mi salud mental ha mejorado drásticamente. Él ha sido un apoyo increíble para mí, y ahora, con el soporte de ambos, me siento más fuerte y segura. Gabriela asintió, comprendiendo plenamente esas palabras, sabiendo el camino emocional que su amiga había recorrido. Entonces suena que este viaje fue más de lo que esperabas, comentó ella suavemente, sus ojos llenos de comprensión. Alejandra asintió, su mirada perdida momentáneamente en el paisaje que pasaba rápidamente. Sí, exactamente eso, fue más de lo que esperé. Y creo que, gracias a Max y David, he encontrado una nueva parte de mí misma. Una que está lista para todo lo que venga. Mientras se acercaban a la ciudad, ambas amigas, acompañadas por el constante apoyo de Max, se adentraron en un diálogo cargado de promesas por cumplir, de historias por construir, en el vasto y familiar horizonte de su hogar. Mientras el auto avanzaba por las calles conocidas de Toronto, Gabriela ajustaba suavemente el volante, su atención dividida entre el camino y la conversación en curso. Max estaba acurrucado tranquilamente en el asiento trasero, un vigilante silencioso de sus movimientos. Entonces, dime, empezó Gabriela, su tono práctico acompañado de una calidez que siempre lograba tranquilizar a Alejandra, ¿cómo te estás sintiendo con esta nueva etapa que podrías comenzar con David? Sabes que no es solo sobre ustedes dos, Max será una parte importante de la ecuación. Alejandra asintió, absolutamente consciente de ese detalle. Claro, lo sé, Max ha cambiado tanto mi vida. No podría imaginarme haciendo esto sin él. Gabriela sonrió, exactamente. He trabajado con suficientes familias para saber que integrar a un perro de soporte en una vida compartida es diferente, y puede ser transformador de muchas maneras. Pasaron al carril lento, permitiendo que el mundo se deslizara a un ritmo más pausado mientras Gabriela compartía su sabiduría cuidadosamente acumulada. La clave, continuó, es asegurarte de que tanto tú como Max sientan que tienen su propio espacio y roles en esta posible nueva dinámica. Max necesita rutinas, al igual que cualquier otro perro, pero especialmente uno de soporte. Y es importante que David entienda y respete esto. Habrá momentos para jugar juntos, y habrá momentos en los que Max simplemente necesite realizar su trabajo contigo. A través de la conversación, Alejandra absorbe cada detalle, suprimiendo la ansiedad que amenazaba con manifestarse ante tantas posibilidades. Sabía que Gabriela hablaba desde la experiencia, no solo profesional, sino también personal. Comunicación clara con David será crucial, subrayó Gabriela, su voz teñida de una firmeza suave. No se trata de elegir entre él y Max, sino de cómo ambos pueden formar parte importante, pero distinta, de tu vida. Alejandra pensó en las posibilidades, viéndolas desplegarse como un mapa por delante. Su inseguridad respecto a amalgamar diferentes aspectos de su vida lentamente se disipaba con cada palabra.
Gabriela continuó, puedes incluso incorporar estas experiencias en tus conferencias. A muchas personas les vendría bien entender cuán integrador puede ser tener un perro de soporte no solo para la salud mental, sino también en relaciones más amplias. Alejandra sonrió, asintiendo con determinación. La idea de compartir estas lecciones con un público más amplio resonó en su mente, una chispa de inspiración que podía sentir comenzando a abrirse paso. Mientras cruzaban el puente hacia el centro de la ciudad, la conversación entre las dos amigas, enriquecida y cargada de sabiduría, trazaba un plano claro hacia el futuro. Max, su presencia constante y sosegadora, y David, con quien aún había tanto por explorar, formaban juntos una promesa de aventura y crecimiento. Una vida entrelazada con amor, trabajo y la innegable compañía de un amigo peludo siempre a su lado. Un año había transcurrido desde aquel revelador viaje a París. Alejandra, transformada por las experiencias vividas, ahora pisaba el escenario de otra de sus conferencias con una confianza renovada, su figura envuelta en un elegante vestido gris que reflejaba la luz de las lámparas sobre el auditorio. El salón, amplio y decorado con sobriedad, estaba repleto de profesionales ansiosos por escuchar sus relatos. Las sillas se enfilaban en hileras ordenadas, y la expectativa encontraba eco en un silencio atento. Alejandra observó la multitud con una sonrisa serena y genuina, con Max sentado inmutable a su lado, su presencia reconfortante e imponente como siempre. Gracias por estar aquí conmigo hoy, comenzó Alejandra, su voz proyectándose clara y amistosa, alcanzando cada rincón del espacio. El año pasado compartí con ustedes mis experiencias en París, y cómo Max ha sido un ancla en mi vida. Hoy, les traigo otro capítulo más. La historia de cómo David, Max, y yo nos hemos configurado como una familia. Era una historia que pensó que jamás contaría, una que jamás incluso imaginó. El amor había dibujado caminos que ahora compartía con gratitud y humildad. Incorporar a David en nuestra vida cotidiana con Max fue un aprendizaje constante, continuó, mientras sus palabras tejían una narrativa que resonaba con veracidad innegable. Max, como ustedes saben, no es solo mi perro de soporte. Es un miembro vital de nuestra familia. Nos enfrentamos a desafíos, sí, pero lo más notable fue cómo sus actitudes iluminaron aspectos de nuestra relación que de otra manera tal vez no hubiéramos notado. Utilizando ejemplos cargados de experiencias diarias, Alejandra explicó cómo las rutinas de Max les enseñaron paciencia y comunicación. David y yo aprendimos a respetar los espacios de Max, así como a priorizar nuestras propias necesidades y tiempos juntos. Aprendimos a celebrar tanto nuestras diferencias como los momentos de conexión, con Max como nuestro inquebrantable testigo. Su voz adquirió un ritmo melódico al hablar de las caminatas matutinas por el parque, aquellas donde Max trotaba delante con alegre determinación, mientras Alejandra y David mantenían conversaciones profundas sobre el futuro. Aquel espacio natural se había convertido en su santuario compartido, un lugar para reconectarse entre el ajetreo y el bullicio de la vida cotidiana. Espero que compartiendo nuestra historia, puedan tomar elementos que enriquezcan sus propias vidas y prácticas, concluyó Alejandra, con un brillo de emoción en sus ojos. Porque la vida, con sus vueltas y sorpresas, siempre tiene algo digno de ser celebrado. El aplauso que siguió llenó la sala, un eco vibrante de admiración y reconocimiento por la honestidad que Alejandra había compartido. Max, sensible a la energía del espacio, levantó la cabeza y movió la cola lentamente, elogiando a su manera el relato de su amiga humana. La conferencia había sido un testamento de crecimiento y amor, una narrativa de cómo los caminos inesperados llevaban a descubrimientos que, aunque inicialmente sorprendentes, al final construían la vida más completa y significativa. Así, con Max y David a su lado, Alejandra sabía que había encontrado su mejor camino. Queridos amigos, espero de todo corazón que les haya gustado esta historia. Si resonó con ustedes, les invito a suscribirse, darle like, activar la campanita, para que no se pierdan ninguna de las mágicas historias que compartimos diariamente y dejarnos algún comentario acerca de sus experiencias con perros de soporte o si les gustaría tener un animalito como Max que les ayude en su vida cotidiana. Les pedimos también que compartan con sus amigos, que al hacerlo, no solo nos ayudan a crecer, sino que también nos permiten continuar brindando momentos llenos de emoción y calidez humana. Gracias por ser parte de nuestra audiencia.